la tercera epístola del apóstol Juan. Amén. Tercera de Juan. Vamos a estar leyendo 3 versículos. Amén. 3 versículos vamos a estar leyendo. Tercera de Juan, capítulo 1. Nada más tiene un capítulo. Así que cuando usted encuentre la epístola se va a dar cuenta que ahí está. Tercera epístola del apóstol Juan. El primer capítulo, versículos 2, 3 y 4. Amén. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos andan en la verdad esta noche en este lugar? Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuántos saben que Jesucristo es la verdad? Amén. La Biblia dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. ¿Qué es Jesucristo? El camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Nadie va al Padre si no es por Él. Hay 2 cosas que quiero que comprendas esta noche. Una es la voluntad de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Amén. Y la otra es el deseo de Dios. Diga conmigo: el deseo de Dios. ¿Cuál es la primera? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la segunda? El deseo de Dios. Dígalo nuevamente. ¿Cuál es la primera? ¿Y cuál es la segunda? El deseo de Dios. Hay una tercera que es el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren conocer el propósito de Dios para su vida? Todos queremos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Porque todos sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Amén. Dios nos creó con un propósito. Amén. No nos creó para abandonarnos en este planeta a nuestra suerte, no. La idea de Dios era, o es mejor dicho, que el hombre señoree. Diga conmigo: señoree. Amén. La palabra señorear quiere decir domine. Que el hombre tenga dominio, que tenga control de lo que hay en este planeta. Amén. Dios, dice la palabra, que todo lo puso bajo nuestros pies. Amén. ¿Cómo dice? Que Él todo lo puso, ¿qué? Bajo nuestros pies. Amén. Lo único de lo que Dios no le dio al hombre dominio fue de otro ser humano. Amén. Ninguno de nosotros tenemos autoridad para dominar a otro ser humano. Amén. Pero tenemos autoridad para gobernar todas las aves de los cielos. Tenemos autoridad para gobernar todos los animales de la tierra. Tenemos autoridad para gobernar todos los animales del mar. Y tenemos autoridad para gobernar todas las plantas y todos los minerales que existen en este planeta. Amén. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios de propósito. Pero para entender el propósito de Dios, primero necesitamos comprender la voluntad de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? La voluntad de Dios para el ser humano es que nosotros no nos perdamos ni que vivamos en pecado. Amén. La voluntad de Dios para el ser humano es que el ser humano no viva en ataduras. Amén. Que el ser humano no viva en fracaso. Que el ser humano no viva en problemas. Que el ser humano no viva en enfermedad. Que el ser humano no viva en peleas, en pleitos y en contienda. La voluntad del Señor para nosotros es que vivamos de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Amén. Dios nos creó a nosotros para que disfrutemos de lo que Él hizo. Amén. No nos creó para que vivamos derrotados, fracasados en pecados. Esa no
es la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros estamos viviendo en fracaso, en enfermedad, en derrota, podemos saber esta noche que esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida, y rompemos con eso y agarramos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Denle un aplauso al Señor. Amén. Así que si el diablo te ha dicho que la voluntad de Dios es que vivas mal, dile: yo no acepto eso para mi vida. Amén. Si el diablo te ha dicho que la voluntad de Dios es que vivas en enfermedad, dile: yo no acepto eso para mi vida. Si el diablo te ha dicho que debes vivir limitadamente toda la vida, dile: yo no acepto eso para mi vida, porque Dios me llamó a prosperidad, Dios me llamó a bendición, Dios me llamó a abundancia. Amén. Ahora, el deseo de Dios es diferente. Amén. Y debemos entender cuál es el deseo de Dios también. Acabamos de leerlo. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En todas. Y dice: y que tengas salud también. Pero dice: así a como prospera tu alma. Si tu alma prospera, el deseo de Dios para ti será una realidad. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. No podemos alcanzar el deseo de Dios sin la voluntad de Dios. Amén. Lo primero es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios no está tan, escucha lo que estoy diciendo, tan interesado en prosperarnos como lo está en salvarnos. Amén. Para Dios es más importante tu salvación que tu prosperidad. Aunque su deseo es que la prosperidad te siga todos los días de tu vida, donde quiera que tú vayas. Amén. Así que el primer paso para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿cuál es? Diga conmigo: la voluntad de Dios. Amén. Así que si hemos estado viviendo fuera de la voluntad de Dios, es tiempo que vivamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo no me pierda, sino que sea salvo. Que yo no viva en pecado, sino que viva rectamente. Que yo no viva mal, sino que viva de gloria en gloria, de poder en poder delante de Él. Amén, dáselo bien fuerte. Amén. Una vez que estamos dentro de la voluntad de Dios, podemos alcanzar el deseo de Dios. Amén. Una vez que estamos dentro de la voluntad de Dios, podemos alcanzar el deseo de Dios. Diga conmigo: amén. 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 Dios quiere vernos prósperos. Dios no quiere vernos con limitaciones económicas. Dios no quiere que si tenemos para comer, no tenemos para comprar vestido. No, Él quiere darnos comida y también quiere darnos vestidos. Dios no quiere que el dinero que ganemos sea para irlo a dejar a una clínica privada por la enfermedad que tenemos y en medicamentos. Dios quiere que el dinero que tú ganes lo disfrutes con un buen plato de filete, miñón o camarones al ajillo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Dios quiere que este fin de semana tengas langostinos. Diga amén. Dios quiere que para Navidad en tu mesa haya pavo y jamón, y tú no sabes ni cuál de los dos comer, este o este. Dios te dice: agarra un pedazo de este y otro de este. Amén. Y no has ni terminado de comer cuando está el vecino o el tío o el amigo tocando tu puerta y trayéndote más, porque Dios es un Dios de sobreabundancia. Dale un aplauso al Señor. Amén. Tú ni necesitas. Tu mesa está llena de comida. Pero la palabra de Dios dice que los que están en la voluntad de Dios y alcanzan el deseo de Dios, el bien y la misericordia le siguen donde quiera que vaya. Amén.
Amén. Mire esto. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, todo nos huye. Cuando más hambre tenemos, nadie nos va a brindar un plato de comida. Y cuando estás en la voluntad de Dios, que tienes hasta para tirar para el aire, te van a salir con más comida y más bendición, porque así es nuestro Dios. Amén. Cuando no tenemos ni qué perfume ponernos, nadie nos regala. Cuando tenemos 5 perfumes, la gente te quiere dar más perfume. Dale un aplauso al Señor. Amén. Así es el deseo de Dios para nuestras vidas. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado, hermano. Amén. Cuando he estado limpio, sin un real, nadie se aparece. Y cuando he tenido, la gente ha venido a darme más. Y yo he dicho, bueno, gloria a Dios. Amén. Más, amén. ¿Cuántos quieren más de Dios? Amén. Ahora, una vez que estamos dentro de la voluntad de Dios, una vez que alcanzamos el deseo de Dios, debemos entender algo. ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Y para qué Dios nos prosperó? Allí falla la mayoría de los cristianos. Por eso es que no vamos a niveles más elevados de bendición. Porque Dios nos salvó primeramente para que nadie perezca, como es su voluntad. Amén. Y nos salvó para bendecirnos, su deseo. Amén. Pero no nos salvó ni nos bendijo para que nos convirtiéramos en egoístas. Amén. Dame, 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 y yo no pienso en nadie más. No, Señor. Ese no es el propósito de Dios para nosotros. Dios nos salvó y nos bendijo para que fuéramos de bendición también a otros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Cuando Dios nos salvó, lo hizo para que otros vieran nuestro buen ejemplo y testimonio. Y cuando nos bendijo, lo hizo con la intención primaria de que viviéramos una vida diferente. Que viéramos lo que nuestro buen Padre desea para nosotros. Amén. Pero al mismo tiempo, cuando Él nos bendijo, Él nos dio bendición para nosotros y para compartir con los que no tienen. Amén. Amén. El propósito de Dios para nuestras vidas es usarnos como un canal de bendición a otros. Cuando tú entiendes eso, tú te vas a dar cuenta que no has ni terminado de vaciar la refrigeradora llena de alimentos que tienes cuando está entrando por la puerta más alimento para ti. Amén. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que Dios se te anticipa y coloca bendiciones por donde tú vas a pasar. Cuando tú entiendes que el propósito de nuestro Señor es que tú seas de bendición. Pastor, ¿cómo puedo ser de bendición? Pues cuando Dios te bendice, piensa en tus diezmos. Amén. Tus diezmos bendicen a otros. Tus diezmos hacen o permiten que la palabra de Dios siga corriendo y alcance a otros que no han sido alcanzados. Piensa en tus ofrendas. Amén. Tus ofrendas permiten que el reino de Dios siga ensanchándose. Amén. Siga la palabra predicándose. Piensa en la persona que no tiene. Dile, Señor, revélame quién de mis hermanos está pasando por un momento difícil. Revélame para que yo sea de bendición para él. Y tú no tienes ni siquiera que preguntarle al hermano cómo le está yendo. Si Dios te puso que le siembres $30, tómalo y no hagas ni alboroto delante de la gente. Póntele al lado y disimuladamente
Métele los $30 en el bolsillo para que el hermano se goce también con la bendición de Dios. Amén. Porque cuando Dios nos bendice, no lo hace con la intención que tampoco nosotros nos sintamos ahora que somos más que los demás. No sé. Dios nos bendice para que vivamos humildemente, reconociendo que ha sido el deseo y el amor de nuestro Padre. Amén. Amén. Y cuando Dios nos bendice es para que cumplamos con el propósito de Él para nuestras vidas. Amén. El propósito de ganar a otros. El propósito de establecer su reino en nuestra ciudad. Amén. El propósito. El propósito. Mientras más rápido tú entiendas la voluntad de Dios y el deseo de Dios y el propósito de Dios, más rápido Dios te va a bendecir. Amén. Si tú llegas a entender que Dios te trajo a esta iglesia con un propósito, amén, y que ese propósito es que a pesar de que tú estás pasando por dificultades, porque todavía no tenemos la cosa a nuestras anchas, Dios te quiere usar. En medio de nuestra limitación, Dios nos quiere usar. Amén. Y Dios no quiere que esta obra se detenga. Dios quiere que esta obra avance y que continúe llevando a cabo la misión por la cual nació. Amén. Y nosotros estamos queriendo ensanchar, amén, que más gente escuche de la palabra de Dios, que podamos traer gente ungida que venga a predicarnos la palabra y podamos bendecirlo y la gente pueda ser bendecida por causa de la palabra. Amén. Así que Dios te puso aquí con dos razones. Con esto voy a terminar. Primero, para bendecirte. Y segundo, para que tú bendigas su obra. Porque tú no puedes bendecir la obra de Dios si primero Dios no te ha bendecido. Y Él lo sabe. El problema está en que Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe que si nos suelta la bendición, posiblemente nosotros no demos nada. Amén. Y ni siquiera tanto está el asunto de no dar nada. A veces con la misma bendición de Dios nosotros nos vamos a pecar. Y Dios dice, prefiero que todavía no tenga y no que se me vaya a perder. Amén. Si tú logras madurar ese aspecto de tu vida, Dios te va a bendecir. Porque recuerda, Dios es nuestro Padre. Y no cualquier padre, el mejor padre que hay. Padre bueno, Padre responsable. Ningún padre bueno le daría a su hijo un escorpión para que lo pique, ¿verdad? Como dice Jesús. Ni le daría un revólver para que el hijo juegue con una pistola cargada. Amén. Ningún padre bueno. Igual Dios. Dios sabe que si $100 nos va a hacer pecar, por más que quiere dárnoslo, no nos los va a dar. ¿Amén? Entonces no es Dios el que nos está limitando. Somos nosotros mismos los que nos estamos limitando. Pero si nosotros podemos ser responsables de $100, lo único que Dios te pide, y te lo pide no porque Él necesite tu dinero. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo. Más bien nosotros tomamos de lo de Él aquí para vivir. Dios, cuando estableció el diezmo, lo hizo con la intención de revelarnos a nosotros nuestro corazón. Amén. Lo hizo con la intención. El diezmo más bien es como algo que Dios estableció para regular nuestra prosperidad. Amén. Si nuestra prosperidad nos empieza a dañar, hasta ahí nosotros llegamos. Y cuando nos damos cuenta que nuestra prosperidad nos está dañando, cuando no queremos darle ni a Dios, que es el que nos dio. Escucha palabra sabia esta noche. No solamente no le quieres dar ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hermanos, ni a tu vecino, ni a nadie. Al mismo Dios le llegamos a negar nosotros.
al que nos dio. Amén. Comenzamos diezmando los $10 de los 100, por ejemplo. Pero cuando llegamos a $1000 y hay que dar 100, Señor, eso es mucha plata. Cuando era 10 no era mucho. Cuando son 100 es mucha plata. Y no entendemos que si estás diezmando $100 es porque Dios te está dando $1000 que antes no tenías. Quedamos cortos de mente. Yo prefiero darle a Dios $1000 de diezmo que $10 de diezmo. Porque si le estoy dando $1000 es porque Él me está dando $10,000, hermano. Y no 100. Y mientras más yo piense primero en Dios, como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas, ¿verdad? Mientras yo más tenga eso presente, voy a poder cumplir con el segundo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque es mentira que yo voy a amar a la gente si yo no amo a Dios. Mentira. Mentira. Pero si yo amo a Dios, mi corazón se abre para amar a los demás. Y cuando yo comienzo a amar a los demás, comienza a operar la ley del amor a mi favor. Si yo amo, otros me van a amar a mí. Pero si yo no amo, otros no me van a amar a mí también. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Entonces Dios no nos creó solo para que nosotros vivamos bien y nos hagamos egoístas. ¿Cuántos quieren prosperar? Todos aquí queremos prosperar, ¿verdad? Ahora ya usted sabe cómo mantener la prosperidad. Si Dios le da, piense en Él primero y comparta con los demás. Amén. Porque si usted no lo hace, nadie más, ni siquiera el diablo, no le eches la culpa al diablo. El diablo no fue el que te quitó tu prosperidad. Tú solito cerraste la llave. Tú solito. Amén. Porque la prosperidad es como si fuera una tubería. La fuente es Dios y viene hacia ti. Y mientras tú más abierto, tú recibes y tú das, tú recibes y tú das, eso sigue abierto. Pero donde tú fluye, como dice mi esposa, pero donde tú comienzas a retener, hasta allí llega y se comienza a cerrar y tú cortas la bendición de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos van a mantener abierta esa llave? Todas las personas aquí deberíamos mantenerla abierta si somos inteligentes. Porque Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere prosperar. Y Dios quiere que cumplamos su propósito. Amén. Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.